Bueno, vamos a comenzar. Qué bueno que pudieron conectarse. Yo sé que para ustedes de repente es complicado conectarse por las cuestiones de la señal, pero bueno, vamos a intentar hacer la actividad muy rápido y que a ustedes les quede claro cuál es la siguiente tarea. Ahorita les voy a explicar lo que es la tarea de introducción a las ciencias sociales y de identidad y valores comunitarios, que no están difíciles, pero a mí me parece que están como un poquito enredadas la explicación. No sé si ustedes de casualidad ya vieron qué les piden esta actividad. ¿Alguno de ustedes ya revisó qué les piden esta actividad? Por ahí Hannah creo que quiere contestar. Bueno, a ver, no, ahorita en Introducción a las Ciencias Sociales, lo primero que estudiamos fue los tipos de conocimiento. Entonces, para que quedara claro lo de los tipos de conocimiento, se presentó la lectura En su pueblo todavía no hay doctor, crónica de una autocesárea. En esa lectura ustedes lo que hicieron son identificar dónde está el conocimiento empírico, si existe conocimiento científico, si existe conocimiento filosófico. Entonces, eso fue lo que se trató. ¿Tienen alguna duda sobre los tipos de conocimiento? Y esto es porque en la escuela en muchas ocasiones lo único que se fomenta es el conocimiento científico, en ocasiones el conocimiento artístico, cuando ustedes tienen unidades de contenido como expresión artística, o cuando tienen alguna unidad de contenido relacionada a lo mejor a música, se intenta promover lo que es el conocimiento filosófico, pero todos estos tipos de conocimientos son válidos para explicar el mundo. Entonces, tanto el conocimiento empírico como el conocimiento intuitivo a nosotros nos sirven para actuar frente al mundo. Ahora nuestro siguiente tema tiene que ver con la clasificación de las ciencias. Las ciencias, ¿ustedes saben qué es una ciencia? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una ciencia o me puede dar el ejemplo de una ciencia? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una ciencia, chicos? ¿No? ¿No saben qué es una ciencia? Una ciencia es la delimitación de un área de conocimiento, la delimitación de un área para poder explicar diferentes sucesos y fenómenos que ocurren. Por ejemplo, una ciencia es la psicología, una ciencia es la física, una ciencia es las matemáticas, otra ciencia es la química. Entonces, estas son ciencias porque tratan de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y están divididas. De eso se trata esta siguiente actividad. En la actividad dice, realice en tu cuaderno una lista de las materias o asignaturas que has estudiado en la primaria y la secundaria. Ahora que ya tienes el listado, ubica cada una de ellas en el siguiente mapa conceptual. Te recomendamos hacerlo con lápiz para poder corregir en caso de ser necesario. Las ciencias tienen una clasificación. El surgimiento de las ciencias, ambas están en la filosofía, cuando las personas empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué a los árboles se les caen las hojas? ¿Por qué hay animales que nacen del huevo y otros nacen de la mamá? ¿Por qué las personas hacen actos bondadosos? ¿Por qué las personas dicen mentiras? Entonces, a partir de estas preguntas y de muchas otras más, empezó a dividirse lo que son las ciencias y lo dividieron en humanidades y en lo que son las ciencias. Por ejemplo, dentro de las humanidades, primero vamos a hacer nosotros, antes de que empecemos a ubicarlas, una lista de unidades o de materias que ustedes tuvieron en la primaria o en la secundaria. En su ejercicio se les pide 10. Díganme el nombre de materias que hayan tenido. ¿Qué materias llevaban en la primaria y en la secundaria? Y de una vez vamos a hacer la actividad y ya nada más ustedes qué harían, copiarla en su cuaderno.
A ver, díganme, ¿qué materias llevaban ustedes? ¿Qué materias llevaron en la primaria o en la secundaria, chicos? Muy bien, matemáticas, ¿qué otra? ¿Cuál? Ajá. ¿Formación qué? Formación cívica y ética. Ajá, ¿qué otra? Español, ajá. ¿Qué más? Inglés, matemáticas, biología, ya química. Esa de ciencias es con énfasis en física, ¿verdad? Entonces, estas de ciencias vamos a quitarlas porque entra aquí la física, la química. Díganme alguna otra, a ver qué hayan llevado. Informática. Bien. Bien, un segundo. Informática, ¿cuál otra? Tecnología, ajá. Una última que hayan llevado. Artes. Y artes. Sí. Ahora. Bueno, ahí están nuestras 10 materias que ustedes llevaron. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, estas materias que ustedes llevaron, las vamos a ubicar, vamos a decir si son humanidades o son ciencias. Por ejemplo, las matemáticas, ¿son ciencias o son humanidades? Ok, es una ciencia que está en la rama de las formales. Entonces vamos a poner aquí matemáticas. Formación cívica y ética. ¿Qué será? Ok, en las humanidades. Entonces vamos a poner aquí cívica y ética. Español. Ok, de acuerdo, humanidades. Química. Enfácticas, química, dice. Ujú. Física. Ok, se puede poner aquí. Quitar este. Que quede por ahí. Informática. Informales. Inglés. Humanidades. Biología. Enfácticas. Tecnología. ¿Qué veían en tecnología?
en ciencias formales, ¿qué veían? ¿Qué veían en tecnología? Circuitos eléctricos. Podría ser aquí en formales. Tecnologías. ¿Y arte? En humanidades. ¿Por qué? Vamos a dividirlas. Vamos a dejar la ética aquí en humanidades y vamos a poner la cívica aquí en fáctica. ¿Por qué? Porque, a ver. ¿Ah? Sí, incluso está bien. ¿Por qué? Ajá. Ok. Tiene que ver con eso. Por ejemplo, las ciencias, la primera división es que hay humanidades y hay ciencias o ciencias duras, le dicen algunos. Las humanidades tiene que ver con todo aquello que continuó la línea de la filosofía. Tiene que ver, por ejemplo, con la ética, con el español, con las artes. Ahorita ustedes tienen una unidad de contenido que se llama Identidad y Valores Comunitarios. Esa unidad de contenido se ubicaría aquí en las humanidades. En el siguiente semestre, bueno, no, en tercer semestre ustedes llevan filosofía, después ven estética, que todas estas se desprenden de las humanidades, porque son ciencias que se han encargado de seguirse preguntando, bueno, ¿qué es el bien, qué es el mal? De ver todas estas cuestiones de, bueno, qué se hace, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, estudia cuestiones como la moral, estudia las cuestiones como qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo agradable, cómo es el lenguaje, incluso también estudia cuestiones del lenguaje, de la retórica, de los discursos. Y aparte de las humanidades, existen las ciencias duras. Dicen algunos que las ciencias o las ciencias duras son todas aquellas que tienen un método científico riguroso para poder explicar los diferentes fenómenos que ocurren. Y dentro de estas existen las formales y las fácticas. Las ciencias fácticas son todas aquellas que se encargan de estudiar acontecimientos o sucesos hechos por el hombre. Por ejemplo, dentro de estas ciencias fácticas se encuentra lo que es la historia, se encuentra lo que es la química, lo que es... Ay, aquí ya no me quiere dar para poner ética. Aquí está. No, aquí va cívica, ¿verdad? Y las ciencias fácticas son todas aquellas que estudian fenómenos que están relacionados con la vida del hombre. Son todas aquellas ciencias que nosotros podemos observar los hechos, que nosotros podemos ver lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, si empieza a llover, nosotros podemos darnos cuenta de que está lloviendo. Si nosotros observamos que alguien se está peleando, nosotros podemos ver esa pelea. Entonces, las ciencias fácticas son todas aquellas ciencias que se encargan de observar fenómenos que nosotros podemos apreciar con nuestros diferentes 5 sentidos. ¿Quién me podría dar otro ejemplo de otro fenómeno que estudian las ciencias fácticas? Son todo aquello de lo que nos podemos dar cuenta, ya sea por el olfato, por la vista, por el gusto, por el tacto. Ya les decía yo, la lluvia, nos podemos dar cuenta que existe. Una pelea entre personas, nos podemos dar cuenta. ¿Qué otra cosa pueden hacer las ciencias fácticas? ¿Qué otro fenómeno se les ocurre que puede estudiar las ciencias fácticas?
Otra cosa que puede estudiar son cómo nace un animal, cuándo caen los rayos. Por eso es que aquí tenemos a la biología, tenemos a la química, porque nosotros podemos observar cómo al combinar diferentes elementos hacen reacciones. Por ejemplo, gracias a la química sabemos que al lavar el baño no debemos combinar lo que es ácido muriático con cloro, porque se desprende un gas y ese haría que nos podamos intoxicar. Incluso creo que ustedes en su cuadernillo de trabajo tienen por ahí prácticas donde hacen desinfectantes y cosas así. Entonces, todas estas cosas que nosotros podemos observar, que nosotros podemos oír, que nosotros podemos oler, que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos son las ciencias fácticas. Y las ciencias formales son todas aquellas que tienen que ver más con cuestiones abstractas. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas, ¿cuántos de ustedes han encontrado una raíz cuadrada en el mundo real? Podemos ir y voltear y decir, ahí hay una raíz cuadrada. O podemos ir y podemos decir, miren, ahí hay un binomio cuadrado perfecto. O ahí hay una ecuación. Ahí hay una tangente. Ahí encontramos ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa ven en matemáticas? Entonces, las ciencias formales tienen que ver con todas aquellas ciencias que es más con un razonamiento. ¿Por qué la informática? ¿Por qué entraría aquí la informática? ¿Por qué creen que entraría aquí la informática? ¿Por qué poner la informática aquí? Muy bien, porque la informática tiene que ver con conocimiento de algoritmos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que dicen, bueno, es que todo lo que está dentro de las computadoras son ceros y unos. Entonces, al hacer esas combinaciones es que nosotros podemos ver todos estos colores, podemos ver las letras, pero al final son algoritmos. Al final son secuencias de cuestiones abstractas, entonces por eso la informática quedaría aquí. Yo les pregunto entonces, con esta división, si las ciencias fácticas son todas aquellas que nosotros podemos ver, podemos observar o podemos captar por los sentidos humanos, ¿la física sería una ciencia fáctica? ¿Una ciencia fáctica? Ajá. La física estudia cuestiones como nuevas teorías ahora son teorías de cuerdas, que los hoyos negros. Hay partes de la física que nosotros podemos observar, que nosotros podemos ver o podemos apreciar a través de fotografías, pero mucha parte de la física, muchas de las cuestiones de física tienen que ver más con cuestiones formales. Entonces, las matemáticas y la física están clasificadas como ciencias formales. Entonces, la primera actividad, el primer ejercicio consiste en hacer esto, ubicarla. Y bueno, ya vi la explicación, ahora voy a corregir. Y de eso se trata esta parte donde dice, bueno, primero haz una lista, ya lo hicimos, luego ubícalas. Ahora lee el texto sobre qué son las ciencias, de qué se tratan las ciencias formales, las ciencias fácticas. Después de haber leído, ahora corrige en caso de que exista alguna situación. Por ejemplo, nosotros aquí, la física es una de las que vamos a corregir. Ustedes lo que van a hacer es que con un color van a agarrar y van a marcar, bueno, esta la ubiqué bien, esta no la ubiqué bien. Por ejemplo, aquí yo ya le puse a la física una rayita. Entonces ahora voy a ubicar la física en donde debe de ir, que tiene que ver con las ciencias formales. Tratando una letra por otra. Y ya, en eso consiste mi actividad. Mi actividad consiste en hacer una lista, en leer los conceptos de las ciencias y de las humanidades y después corregir mi esquema. Entonces, ustedes lo que van a hacer es
Pueden mandar incluso este esquema, donde se equivocaron, donde no se equivocaron y después con las correcciones. Por ejemplo, como nosotros al principio la física la ubicamos aquí, lo único que hago es marcarla, a lo mejor marcarla de un color diferente y aquí ya la ubico de forma correcta. Entonces, ¿sí queda claro qué es lo que van a hacer en esta actividad? Y recordemos, en su texto dice, las humanidades son un conjunto de disciplinas que reflejan los distintos medios de expresar nuestra existencia y experiencia humana, modos de pensar y de sentir. Por eso es que aquí está la ética, porque la ética tiene que ver con una ciencia que se encarga de ver la moral, de qué es lo bueno, qué es lo malo, las acciones de las personas. Son saberes, son habilidades que propician una mejor comprensión de lo que significa la importancia de la vida. A diferencia de las ciencias formales, dice que es un conjunto de ciencias, de ideas que permiten al ser humano integrar, mejorar su medio ambiente. Por eso tiene que ver con la química, con la biología. Les digo, la física, hay cosas de física que nosotros podemos ver, que nosotros podemos captar con nuestros sentidos, pero la física se cataloga como una ciencia formal. Que está dentro de estas ciencias formales. Entonces tiene como objeto el estudio los sistemas de conceptos puros, como los signos de la lógica y las matemáticas. Entonces, dentro de esta ciencia, por eso es que va esta informática, porque la informática tiene que ver mucho con la lógica, hay que pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la secuencia que yo voy a meter para que me dé determinada fórmula? Y las ciencias prácticas, su estudio es material, es decir, son hechos, sucesos y procesos que se dan en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, sí queda claro esta actividad y sí queda claro estos conceptos de cómo se divide la ciencia. ¿O hay alguna duda, chicos? Y ya ustedes, la actividad que nosotros hicimos, pues lo único que van a hacer es esto, copiar esta esquemita que tenemos aquí en la pantalla. Eso es lo que tendrían que hacer. Así que ya hicimos la tarea que ustedes van a entregar. ¿Dudas entonces de esta tarea o si queda claro? ¿Sí quedó clara la tarea, chicos? Todo bien, yo ya lo había hecho desde que lo dejó. Ah, muy bien, Sergio, qué bueno que ya lo habías hecho. Entonces ya nada más para concretar. Entonces esto es lo único que van a hacer. Así que incluso les digo, pueden copiar este mismo ejemplo que nosotros hicimos y ya mandarlo a la plataforma. Pareciera que son un montón de actividades, donde dice actividades 4, 5, 6, 7, pero pues realmente de eso se trata. Esto que hicimos aquí, eso es la tarea. Otra tarea que ustedes tienen, ahora que ya identificamos la clasificación de las ciencias, es identificar la clasificación de las ciencias sociales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la clasificación de esas ciencias sociales. Vamos a ver qué es lo que estudia la psicología, la sociología, la economía, cuál es su objeto de estudio. Aquí lo único que ustedes tienen que leer tienen que hacer es leer de la página 310 a la página 316. Déjenme ponérselos en pantalla para que ustedes vean qué es lo que van a hacer. O no sé si alguno de ustedes ya lo revisó y tiene alguna duda de cómo se va a realizar, o si les quedó claro. A ver, introducción de las ciencias sociales. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, díganme. Ah, ok. Y bueno, la siguiente tarea, ¿en qué consiste? La siguiente tarea, déjenme compartirles ahora
Dejen que abra mi... Déjenme abrir el archivo y ya les comparto. Denme un segundo. Que se abra mi documento. Bueno, la siguiente actividad tiene que ver con la clasificación de las ciencias sociales. Aquí lo que ustedes van a realizar, van a leer primero qué es esto de las ciencias sociales, cómo se clasifican, qué es la antropología, la historia, la sociología, y cuando ustedes terminen de leer, lo que van a hacer es van a completar el cuadrito que viene en la página 316, que se trata de este cuadrito. Entonces, aquí lo que van a poner ustedes es el objeto de estudio y el campo de estudio de cada una de estas ciencias. Es lo único que van a hacer a partir de la lectura. Ejemplo, yo les ponía aquí de la geografía humana. Por ejemplo, el objeto de estudio de la geografía humana es estudia cómo las personas usamos y explotamos los recursos naturales para dar sustento a la población de una comunidad, de una ciudad, de un país o toda la humanidad. Sus campos de estudio. Sus campos de estudio, ¿cuáles son sus ramas? Por ejemplo, la población, la geografía de la población, la geografía urbana, la geografía rural, la geografía cultural, la geografía política, la geografía médica, la geografía económica. Y eso es lo que van a ubicar en este cuadrito. Otro ejemplo, la psicología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El objeto de estudio de la psicología es la conducta humana. Entonces, aquí solo escribirían objeto de estudio, la conducta humana. Campo de estudio, tenemos la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología para el trabajo, la psicología de campo, la psicología experimental. Y entonces ustedes van a poner aquí cuáles son las ramas de estudio en el campo de estudio. Y el objeto de estudio, ¿qué es lo que estudia? Por ejemplo, otra, la historia. Muchos dicen, la historia, su objeto de estudio es el pasado. No es cierto, la historia no estudia el pasado. La historia estudia el pasado, el presente, para poder predecir el futuro y para poder cambiar nuestras acciones. Entonces, la historia no estudia solamente el pasado. Es algo que estudia, pero no es su objeto de estudio único. Entonces, la historia estudia los acontecimientos, estudia lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha producido. Y así se van a ir con cada una de las ciencias. Van a ver que la economía, qué es lo que estudia y cuáles son sus campos de estudio. Por ejemplo, la historia, tenemos historia de la vida cotidiana, tenemos historia que tiene que ver, historia de México, historia universal. Entonces, ¿cuáles son las ramas o dónde ha estudiado, dónde es que estudia estas diferentes? ¿Sí queda clara esta actividad? Creo que esto está bien facilita, ¿no? Ok, entonces esta es la actividad de historia. Ahora, la actividad de identidad y valores comunitarios. También está bastante sencilla. Lo único que tiene esta actividad de identidad y valores comunitarios, y que también por eso quería yo reunirme con ustedes un poquito, que tiene que ver más con una cuestión de comprender los conceptos, de identificar de qué se trata cada uno de estos. Y por eso hoy vamos a aclarar algunos conceptos. La tarea está bien sencilla porque solo es contestar. A ver, vamos con la actividad 11 y 13.
Ustedes van a leer de la página 14 a la 17 y van a contestar 4 preguntas que vienen en la página 18. Esas 4 preguntas que vienen en la página 18 tienen que ver qué tienes por multiculturalismo. A ver, ya me fui más lejos. No, la 18. ¿Por qué es necesario el término de identidad? Entonces, aquí yo les pregunto, hasta ahorita, ¿cómo definirían identidad? ¿Qué es la identidad? Para que ustedes puedan contestar estas 4 preguntas, debemos de tener bien claro, ¿qué es la identidad? ¿Quién me dice qué es la identidad? De todas sus lecturas, y que igual es válido que me digan, profa, la verdad no he entendido nada qué es identidad, no he entendido qué es la cultura, que son conceptos que ha trabajado su libro hasta ahorita. Y les digo, y también es válido, y por eso es que me quise reunir con ustedes. O sea, ¿han entendido qué es eso de la identidad? Les digo, y es válido que ustedes digan, no, profa, ni no sé, yo la verdad no me ha quedado claro. O que me digan, ah, sí, mire, yo entendí esto y esto y esto. ¿Sí le han entendido qué es eso de la identidad? Yo los escucho, no sé si sí, si no, ha quedado claro. Sí, ¿qué es la identidad? ¿Qué le entendiste qué es la identidad, Sergio? Que la identidad... Okay. ¿Me podrías dar un ejemplo entonces de esas características que nos definen? A ti. Está bien el concepto. Ahora dame un ejemplo. Dime algo que a ti te identifique, algo que sea tu identidad. Muy bien. La identidad es el conjunto de características que nos hacen ser nosotros mismos. En este concepto de identidad hay algo como muy curioso. Si nosotros nos fuéramos a la etimología, al origen de la palabra, identidad significa diferente. Entonces, la identidad es eso que nos hace diferentes, pero también nos hace iguales que a otras personas. Existe una identidad individual y existe una identidad colectiva. La identidad individual son mis características que me hacen ser yo, que me hacen ser Liliana, esas características que hacen que yo sea lo que soy, la forma en la que hablo, la forma en la que visto, lo que pienso, lo que digo, si yo digo que soy mujer, si yo digo que me gusta el color azul, eso es mi identidad individual, pero también existe algo que se llama identidad colectiva y tiene que ver con qué cosas encuentro yo que son similares a otras personas. Por ejemplo, que yo diga, ah, pues es que algo que me identifica es que yo soy ballista. Algo que me identifica es que yo soy de la costa. Algo que me identifica es que yo soy de la comunidad Limoncito, que yo soy de Arroyo Súchil. Entonces, la identidad colectiva tiene que ver con cuáles son las características que comparto con otros grupos.
Y existen muchas identidades. Resulta que nosotros mismos tenemos muchas identidades. Por ejemplo, puede ser que yo diga, bueno, es que a mí me gusta el fútbol, entonces yo me identifico con las personas a las que les gusta el fútbol. Si yo pertenezco a un equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, entonces esa también es parte de mi identidad. Y mi identidad colectiva ahí sería ser parte de ese equipo. Entonces, si yo me identifico como estudiante del BIC 38, bueno, esa es mi identidad. Si yo soy un estudiante de primaria, esa es mi identidad. Entonces, la identidad colectiva es cuando yo me describo, cuando yo describo esas características de forma individual. Mi identidad colectiva es cuando yo me identifico con las personas que tienen similitudes a mí. Entonces, puedo tener muchas identidades. Puedo tener una identidad como hijo, también puedo tener una identidad como padre, puedo tener una identidad como hermano. Entonces, la identidad son esas características que nos definen y está constituida por todas aquellas cosas que son similares, pero que también son diferentes. Entonces, hay identidades individuales, hay identidades colectivas. La identidad no se puede separar de la cultura, porque la cultura es nuestra forma de vida. Entonces, si la cultura es nuestra forma de vida, nos va a dar identidad. La cultura es la que nos va a dar la identidad, y la identidad es la que nos va a dar la cultura. Entonces, no pueden estar separados estos dos conceptos. La cultura va desde el hecho de si comemos con tortilla, si comemos con cuchara, si comemos con tenedor, si a lo mejor a mí me gustan los tamales de calabaza con frijol, o a lo mejor a mí me gusta tomar agua de limón. Entonces, todo eso es cultura. Por eso es que todas las personas tenemos cultura. Antes se creía, o a veces nos hacen creer, que la cultura es solo leer libros, acumular conocimientos, pero no, la cultura es la forma misma. Si celebramos una fiesta, eso es cultura. ¿Cómo celebramos la fiesta? Eso es cultura. Entonces, la cultura y la identidad están unidas una con la otra. La identidad me da cultura, la cultura me da identidad. Entonces, la identidad son las características que me definen como persona, pero que también me definen como parte de un grupo. Por eso es que estas preguntas, por eso era importante que en esta lectura que dice que la identidad también se define por las fronteras, o sea, no necesito estar en Arroyo Xúchitl para decir que yo me identifico con la gente de Arroyo Xúchitl. Sí, las personas que han migrado, que se han ido a Estados Unidos, van a seguir sintiéndose identificados con la comunidad. Entonces, la identidad no tiene que ver con estar en un territorio determinado. La identidad tiene que ver con todas aquellas cuestiones subjetivas a las que nosotros le damos valor y con quienes nos reconocemos. Algo también importante es que el grupo me reconozca a mí y que el grupo diga, sí, pues esa persona es de aquí de la comunidad, y yo lo reconozco y nosotros lo reconocemos y le decimos que sí, que es de aquí. Porque a lo mejor yo me puedo sentir muy identificada con un equipo de fútbol, pero pues los futbolistas ni siquiera me conocen, ¿no? Entonces, yo realmente sí me gusta eso y me gusta el fútbol, pero no soy parte de este grupo. Entonces, dicen que también hay grupos de referencia. Los grupos de referencia es, bueno, me gusta eso porque no pertenezco. Y hay grupos de pertenencia donde a lo mejor el equipo de fútbol local, ellos sí dicen, sí, es un integrante de nuestro equipo. Entonces, todo esto tiene que quedar así como muy clarito para que nos demos cuenta de qué se trata. Ahora sí, a partir de esta explicación, ¿por qué es necesario el término de identidad en la sociedad en la que vivimos según las ciencias sociales? Entonces, si la identidad es cultura, la cultura es identidad, la identidad es lo que nos identifica, lo que nos hace ser parte de un lugar, lo que nos hace decir, bueno, ahí es mi pueblo, ahí esta es mi familia, estos son mis hermanos, esto es en lo que yo creo. ¿Por qué sería importante la identidad en la sociedad? ¿Cómo contestarían esta pregunta? Y estas preguntas ya no es contestarlas con el texto, es leer este texto de identidad social y grupal y ahora sí contestarla yo con mis propias palabras. Entonces aquí no quiero fragmentos del texto, sino lo que se necesita es, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué será necesario el término de identidad? Algo que también dice esta lectura es que sin interacción social no hay sociedad.
Algo que es cierto es que nosotros como seres humanos no podemos estar aislados. Por eso es que nos ha costado tanto trabajo esta pandemia y que nos dicen no puedes ver amigos, no puedes ver familia. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, somos seres que crecemos con los otros, somos seres que nos volvemos nosotros mismos por el otro, en función del otro. Entonces, por eso es que es tan difícil decir, bueno, es que cómo no voy a ver a mis amigos si ya prácticamente son 2 años. Por eso es tan difícil toda esta situación que tiene que ver con esto de la identidad. No sé si va quedando claro entonces, si ya quedaron claros estos conceptos de identidad. Identidad es lo que me hace ser yo, pero también es lo que me hace ser parte de un grupo. Y aquí lo que van a contestar, bueno, entonces, ¿por qué es necesario el término de identidad? Otra cosa que van a contestar es, dice, ¿cómo ejemplificas una identidad de rol dentro de tu entorno escolar? Una identidad de rol, yo les voy a dar un ejemplo de mi identidad de rol. Yo tengo una identidad de rol de docente del primer módulo. Ese es un rol que yo tengo, ser docente. Otro rol que tengo es que soy orientadora, la orientadora institucional, que soy la responsable de la orientación educativa. Entonces, esos son mis roles dentro del entorno escolar. ¿Qué rol juego yo? A lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, mi rol pues es ser estudiante del primer módulo. O a lo mejor mi rol dicen, bueno, soy parte de la escolta. Otros a lo mejor van a decir, yo soy parte del equipo de fútbol. Bueno, yo soy parte del comité de padres de familia. Entonces, ¿cuál es su rol dentro de la escuela? Aquí tendrían que dar un ejemplo de ustedes. ¿Crees que el comportamiento de las personas se debe a que queramos quedar bien con la sociedad? O sea, ¿ustedes consideran que nosotros actuamos como actuamos porque queremos quedar bien con los demás? ¿Porque queremos que nos acepten? ¿Porque queremos pertenecer a ese grupo? ¿Y qué pasa si dijéramos que las identidades son manipuladas? O sea, ¿son manipuladas? ¿Ustedes creen también que, por ejemplo, los anuncios de televisión, las cuestiones del Facebook, de todos estos videojuegos que han salido, nos manipulan para hacernos parte de esos grupos y para que nosotros nos volvamos consumidores? Y que nosotros digamos, bueno, sí, como yo me siento parte de ese equipo, voy a ir y me voy a comprar la playera de ese equipo. Bueno, sí es cierto, si yo quiero sentirme como parte de ese grupo de personas que juegan este videojuego, pues me tengo que comprar este equipo. Me tengo que comprar este teléfono, me tengo que comprar o tengo que vestirme así, tengo que hacer esto. Entonces, ¿las identidades son manipuladas? Sí, no, ¿ustedes qué piensan? A lo mejor ahorita se les hace difícil prender el micrófono, pero no sé si quedó claro cómo van a responder aquí. Aquí ustedes van a responder lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean. Si estuviéramos en presencial, aquí de lo que se trataría es que en grupo ustedes pudieran discutir estos conceptos con sus compañeros. O sea, ¿son manipulados? ¿Las identidades son manipuladas? ¿Y cuáles son los roles que jugamos? Les digo, los roles tienen que ver dentro de mi familia. Por ejemplo, yo soy mamá, pero también soy hija, también soy hermana. Entonces, esos son los roles que nosotros tenemos. Por eso les decía yo que tenemos múltiples identidades. ¿Queda clara entonces esta actividad, chicos? ¿O todavía hay dudas sobre la identidad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí no van a copiar nada del texto, ¿eh? Aquí es con sus palabras. Todo es con sus palabras, ¿de acuerdo? Y en este consiste la actividad 11 y 12. Igual, váyanse, quiero que se den cuenta que hay ejercicios que no los vamos a hacer, que para no saturarlos son importantes, pero para no saturarlos no los vamos a hacer. Solo vamos a hacer determinadas actividades. Otra actividad que ustedes tienen de tarea, esta pues está como más sencilla, porque tiene que ver con leer a partir de la página número 19. Entonces, aquí lo que viene en la página 19 es un texto que se llama Sobre los sentidos de multiculturalismo e interculturalismo. Ahí sí, van a leer y al final de la lectura van a decir qué entienden por multiculturalismo. Entonces, igual, traten de no copiar lo que viene en el texto, explíquenlo con sus propias palabras. Y que incluso si ustedes dicen,
maestra, en el texto dice que multiculturalismo es tal, pero yo no lo entiendo. Entonces, eso sí pueden hacer. Pueden agarrar y copiar tal cual, encontrar un multiculturalismo y poner la nota. Pero no me queda claro, o sea, no sé qué significa esta palabra. Entonces, aquí lo que van a buscar es en el texto, ¿qué es multiculturalismo? ¿Qué es interculturalismo? ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalismo e interculturalismo? ¿Y de qué manera consideras que se manifiesta la multiculturalidad en el BIC? ¿Y cómo se manifiesta la multiculturalidad en tu escuela? Déjenme ver si copio bien aquí. Perdón, aquí es el interculturalismo. Y una vez lo vamos a cambiar. ¿Cómo se manifiesta el interculturalismo? Entonces, esta actividad está más sencilla. Entonces, es leer y buscar estos conceptos. Y finalmente lo que van a contestar es la autoevaluación. Esta autoevaluación tiene dos formas de contestarla. Una, la contestan directamente en su cuaderno y ahí le ponen cumplí, no cumplí, cumplió, no cumplió y le toman una fotografía. O bien ingresan a Classroom, dan clic en este formulario y contestan directamente en línea. Entonces, como a ustedes se les haga más fácil. Si ustedes dicen, pues sí, mi señal de internet hoy sí me lo permite, le das clic aquí donde dice autoevaluación, los va a llevar directamente al cuestionario y ahí mismo contestan y ya no necesitan tomar fotografía. Entonces ya nada más entran, contestan y en automático ya les marca ahí que ya está hecha la tarea. ¿Alguna duda más, chicos, con lo que van a hacer? ¿O ya está claro todo? ¿O los enredé más? ¿Quedó claro? ¿Quedó clara la explicación, chicos? ¿Sí? Bueno, pues si quedó clara la explicación, entonces, pues me da mucho gusto haberlos escuchado por este medio. Ojalá que pues pronto tengamos la oportunidad de conocernos por ahí en persona, de verlos, de escucharlos y pues mientras a seguir echando ganas, a seguirlos entregando. Ya estamos bien cerquita de tener la evaluación del primer parcial. No sé si les explicaron cómo se calculan las calificaciones, y cada maestro ya les dijo cómo va a sacar la calificación. Bueno, yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp cuáles son las actividades del primer parcial. Lo único que voy a hacer es voy a sumar las calificaciones que ustedes hayan sacado. Por ejemplo, si nosotros hicimos 4 trabajos, lo que voy a hacer es, bueno, sumo esos 4 trabajos, lo divido entre 4 y ya tenemos la calificación del primer parcial. En el BIC tenemos 3 parciales. Entonces, ya vamos a terminar el primero. De ahí, cuando ya tengamos los 3 parciales, se suma, se divide entre 3 y esa es su calificación semestral. Entonces, es importante que pues ustedes vayan cuidando estas calificaciones. Ya cuando tengamos el primer parcial, la directora les va a hacer llegar su boleta. En ocasiones se hacen reuniones con los papás para darles a conocer su calificación. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme un mensaje o llamarme. De preferencia, que sea antes de las 8 de la noche, después de las 8 de la noche a veces contesto, a veces no, pero pues les contestaré a la mañana siguiente. Y pues si ya no tienen ninguna otra duda, chicos, pues muchas gracias. Entonces yo les mando una tablita diciéndoles cuáles son los trabajos que voy a tomar en cuenta para sacar la primera calificación. Y pues los invito a seguir cumpliendo con sus trabajos. Muchas gracias por haberse conectado.